Lo hicimos con motivo por la conmemoración a la concienciación del autismo. Esto porque es importante darle luz, darle foco, porque definitivamente es uno de los trastornos del neurodesarrollo que van a aumento. Ahorita vamos a hablar acerca de estadísticas para que se den una idea. Vamos a identificar posibles causas, vamos a identificar también lo más nuevo en neurociencias que va a apoyar a todos estos niños con diagnóstico y no solamente a niños con diagnóstico. Si tú tienes un hijo que no tiene un diagnóstico del neurodesarrollo, pero te importa su cerebro, te importa su salud, créeme que este masterclass te va a dar las herramientas y el conocimiento suficiente para que puedas llevar a cabo lo mejor en tu casa y tener obviamente resultado en su desarrollo. Bueno, vamos ahora sí a dar inicio. Y bueno, yo voy a iniciar, mi nombre es Carla Durazo, yo soy psicoterapeuta clínica infantil, tengo una especialidad enfocada en el neurodesarrollo infantil, en la psicoterapia de pareja y familiar, es mi pasión trabajar con los niños, pero también con las familias. Llevo 13 años dedicándome a esto, soy directora de las franquicias de Psicointegral, creadora también del programa de Psicointegral. Actualmente tenemos más de 47 centros en todo México y en Honduras. Próximamente en aperturar en Estados Unidos, ya andamos ahí con pasitos, así que si tú eres de Estados Unidos, por ahí con todo el favor de Dios vamos a estar. Soy parte también del programa y la desarrolladora del programa de neuronutrición infantil. Tenemos prácticamente pues en todos los estados un centro de ácido integral donde trabajamos con todo el neurodesarrollo de los niños, desarrollamos habilidades, trabajamos y modificamos conductas. Esto para mí es muy importante porque estos 13 años hace un parteaguas para lo que hoy desarrollamos en cuestión de neuronutrición gracias a los miles de niños que atendemos día con día en todos nuestros centros. Hemos podido darnos cuenta de la importancia de la neuronutrición. Aquí nosotros no solamente trabajamos con niños con diagnóstico, sino niños que están presentando alertas en su desarrollo, problemas de conducta, problemas de atención, de concentración en su lenguaje, y créeme que todo esto va a la alza. A todos nos importa por qué va a la alza. Yo el día uno que inicié como psicóloga hace 13 años, al día de hoy, veo totalmente un aumento exagerado en trastornos del neurodesarrollo, en trastornos de conducta, en trastornos del aprendizaje. Y esto nos da una gran respuesta porque cuando yo estudié psicología, eh, no se nos hablaba que tenía un eje, que el cerebro y el intestino eran un solo eje. De hecho, se estudiaban aparte. Nosotros como psicólogos nos volvimos expertos en estudiar la estructura del cerebro y cómo ésta afecta el comportamiento y cómo ésta también afecta en las emociones, pero hasta ahí. Sin embargo, ahorita lo más nuevo en cuestión de términos y en investigación es que el cerebro y el sistema digestivo trabajan en conjunto, son un solo eje. Lo que sucede en el cerebro y lo que sucede en el sistema digestivo se afectan simultáneamente. Entonces, esta conexión es una conexión bidireccional. Quiere decir que el intestino y el cerebro se comunican. Y esto es muy importante que tú lo sepas, mamá, papá, porque esto va a ser el desarrollo de tu hijo. Su sistema digestivo y su cerebro son los que van a estar mandando en el desarrollo de tu hijo. Esto, por supuesto, la neuronutrición es una rama también dentro de la nutrición y dentro de la psicología que nos ayuda a estudiar los efectos del cerebro y del sistema nervioso del cuerpo. Cuidar el intestino de tu hijo es cuidar su mente, es cuidar su conducta y su aprendizaje. Yo ahorita te voy a ir desglosando porque quizás para ti ahorita es nuevo, cómo que tiene que ver el estómago y que ahorita vas a entender el por qué. Esta conexión existe porque hay millones de neuronas. Escúchalo bien, hay millones de neuronas que se extienden en lo largo del tracto del gastrointestinal, desde el esófago hasta el recto. Ahí se gesta el 90% de los neurotransmisores. Lo que hace años
décadas pensamos que los neurotransmisores solamente se hacían en el cerebro. Y estos neurotransmisores son tan importantes porque son los que van segregando y aportando en su aprendizaje, aportando en su salud mental, resulta que el 90% se gesta en el sistema digestivo, exactamente en la microbiota de tu hijo, que está situado en el sistema digestivo. Entonces, ¿qué es la microbiota? Hoy vamos a tener una participación. Estoy muy, muy, muy contenta porque realmente es un evento muy especial porque vamos a tener la participación de una médica pediatra gastroenteróloga, que esto es muy importante, gastropediatra, y también una nutrióloga infantil, que esto es muy, muy, muy importante porque nos va a dar un enfoque específico de todo lo que estamos hablando. Y bueno. En la microbiota de tu hijo existen lo que le llamamos bichitos buenos. Estos bichitos son los que protegen toda la microbiota y en pocas palabras protegen el cerebro de tu hijo. Son trillones de bacterias, que le decimos bichitos, son trillones de bacterias que son necesarias que esté poblado el sistema digestivo. ¿Por qué esto es importante? Porque estos te van a ayudar, estos son clave en el desarrollo de tu hijo porque te van a ayudar a regular su inmunidad, a que produzca neurotransmisores, a protegerlos contra tóxicos, contra toxinas y ayudan también al aprendizaje y el comportamiento. Y bueno, pónganme aquí en el chat si ya habían escuchado acerca de la microbiota. A ver, vamos a ver qué ponen por aquí. Por aquí ponen que no, otros ponen que sí, no, sí, hay mucho, no. Muy bien. Lo he escuchado, pero no muy bien. Excelente. Estás en el lugar idóneo, no te preocupes. He escuchado, pero no he investigado al 100. Aquí te vamos a explicar la importancia. ¿Por qué es importante y por qué ahorita el ojo está en la microbiota de tu hijo? Resulta que, como te mencionaba, el intestino y el cerebro se conectan y esta tiene una red neuronal. A ver, denme un segundito porque se empiezan a poner muy creativos a rayar. Ahí está. Listo. Como les mencionaba, el intestino y el cerebro de su hijo tiene una red neuronal bastante importante que se une, por eso le llamamos que es un eje, porque se comunican. ¿Cómo se comunican? A través del nervio vago, a través de neurotransmisores y hormonas, que son muy importantes y que van dando señales a los sistemas y órganos de tu hijo. Como les decía, el 90% de los neurotransmisores se gestan en la microbiota, específicamente un neurotransmisor que le llaman la hormona de la felicidad o del bienestar, que quizás ya han escuchado de la serotonina. Se produce en el intestino. Ahora, hago aquí un paréntesis. Las tasas de depresión han aumentado catastróficamente. Y hay ya en las intervenciones, tanto en la parte psicológica como psiquiátrica, estamos viendo un gran problema porque no está viendo resultados muchos de los pacientes con psicofármacos. Entonces, volvemos a lo mismo. Si queremos solucionar, que a veces la medicina alópata cae en querer solucionar problemas, pero no ir a la raíz. Entonces, cuando tú detectas que con la medicina alópata quizás estás ayudando a un síntoma, pero en el caso, por ejemplo, de mis pacientes con depresión, no en todos, pero en algunos, vemos esta situación que tenemos que trabajar desde microbiota. Ahorita vamos a ver qué es trabajar desde microbiota. ¿Y por qué? Porque ahí es donde no se está segregando los neurotransmisores que necesitamos para estabilizar su estado de ánimo. Y es donde tenemos que investigar por qué no se está segregando, qué está alterando su microbiota, que no está haciéndose estos neurotransmisores y que a veces con el exceso de medicamentos lastimas más la microbiota y haces que menos geste naturalmente. Muy bien. Ok. Ahora.
Estudios recientes, esto es muy importante, muestran, y ahorita les voy a hablar de algunos estudios que es muy importante, que entre mayor desequilibrio intestinal tenga un niño, están presentando TDA, ansiedad y alteraciones del desarrollo, como que trastornos del aprendizaje, trastornos conductuales, trastornos del sueño. La calidad de la microbiota, esto es muy importante porque influye directamente con su lenguaje, influye con su sueño y con su regulación emocional. Y el tema del sueño es sumamente importante, porque si tu hijo no está teniendo un sueño reparador o no está teniendo, durmiendo sus horas, se va a ver una repercusión directa en sus procesos de aprendizaje, en su área emocional, en su conducta. Como les decía, la microbiota es donde se gestan la mayor parte de los neurotransmisores, como la serotonina, que ya les mencionaba que es la hormona de la felicidad, pero también hay otros neurotransmisores importantes como la dopamina, que es la hormona del placer, el GABA. Este neurotransmisor es muy, muy importante porque este es el que ayuda a inhibir conductas, ayuda a mantener en equilibrio cuando hay una excitación en cuestión emocional, en cuestión energética, de hiperactividad, por ejemplo, que el GABA suele haber ahorita mucha deficiencia de GABA en muchos de los niños con trastornos del neurodesarrollo. Y el acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores también muy importantes que ayudan en los procesos cognitivos y el aprendizaje, son los que te ayudan a tener mejores procesos de atención, de concentración, de memoria, lenguaje. Entonces, todos estos influyen directamente con que tu hijo tenga un excelente aprendizaje. Sin embargo, como si no estás teniendo una buena calidad y una buena cantidad de estos neurotransmisores, claro que vas a empezar a notar situaciones muy específicas en tu hijo. Y a mí estas estadísticas, fuera de que claro que me preocupan, me ocupan más y por eso es donde ahorita yo estoy súper comprometida con este tema, porque fuera de que yo lo vivo con todos mis pacientes, es lo que estoy viendo día a día con muchísimas familias. Quiero que se den una idea más o menos de lo que estamos hablando. Hace 20 años, la incidencia que se tenía como registro de autismo era 1 de cada 10.000 niños, según los registros de salud de Reino Unido. Ahorita, actualmente, lo más nuevo que tenemos en estadística en Estados Unidos salió por parte de la CDC que 1 de cada 36 niños eran diagnosticados con autismo. Realmente es algo alarmante. Y si tú te metes a ver las investigaciones más prestigiadas de pues, cuáles son las causas, te ponen que es multifactorial. Hasta la fecha no pueden decirnos qué está pasando, por qué está en aumento. Hay teorías donde dicen es que antes no había tantas evaluaciones como ahora. No, no es cierto, porque si yo me pongo a hablar con los papás o con ustedes van a recordar quizás algún niño que tenía síntomas o tenía signos, tenía, pues sí, características de autismo, pero no con la cantidad y con la frecuencia que ahorita la vemos. Definitivamente, sí hay también otros estudios fuera de lo que ahorita les comentaba, donde te hablan acerca de esta parte multifactorial. Y ahorita donde se está recargando mucho el tema multifactorial es en la nutrición. No tanto la nutrición de estos niños, que es muy importante, sino la nutrición de los papás y de los abuelos, porque al final el espermatozoide y el óvulo que hicieron a ese bebé ya traen cierta genética, ciertas predisposiciones, ciertas alteraciones durante el embarazo, durante la lactancia, todo que dio pie a una afectación en el neurodesarrollo, que ahorita vamos a hablar un poco acerca de ello. Y bueno. El sistema digestivo ahorita es la clave en el desarrollo mental, en la salud mental. De hecho, a mí cuando entré a todo este mundo y comprender la importancia del trabajar integralmente, yo como psicóloga, trabajarlo integral desde la parte de nutrición, desde la parte comprendiendo cómo funciona el ser humano, que no todo es, que no todo es mente y emociones, que todo está obviamente conectado con el sistema digestivo y que este te da respuestas y que solamente la conducta y las emociones es lo que podemos ver en la punta del iceberg, pero todo eso nos está indicando que profundamente hay algo que hay que trabajar.
di con un método que se llama el método de GAPS. Ahí yo entendí muchísimo este tema, muchísimo todo lo que viene siendo los trastornos del neurodesarrollo y cómo está vinculado con la neuronutrición. Porque en este método la doctora nos mencionaba que muchos de los trastornos de aprendizaje, incluyendo autismo, incluyendo trastornos emocionales y psiquiátricos como esquizofrenia, bipolaridad, depresión, TOC, venían de raíz con la microbiota. Y bueno, hay ahorita bastantes, es de lo más novedoso, pero hay bastantes estudios que ustedes se pueden meter totalmente a estudiar. Aquí les voy a publicar algunos. Sin embargo, me quiero detener en el estudio de Foster. Este para mí fue el primer estudio que yo leí que me abrió la puerta y el mundo a entender la neuronutrición. Y en este estudio lo que se hizo en una universidad de Estados Unidos fue estudiar dos grupos de ratas. A un grupo de ratas se le dio una alimentación americanizada, alta en grasas, carbohidratos, juguitos, colorantes, lo que comen nuestros niños, nuggets, todo. Y el otro grupo de ratas, una dieta balanceada y saludable, alta en fibras, en proteínas, en grasas saludables. Y bueno, se dieron cuenta y analizaron lo siguiente. El primer grupo de ratas identificaron que eran ratas que se empezaron a volver muy agresivas. Empezó a afectar su conducta, la alimentación. Pero también empezó a afectar sus procesos cognitivos. Eran ratas que cada vez eran más lentas en hacer todos los circuitos, pero no solamente eso, sino que estaban perdiendo la memoria. Cada vez se les olvidaba, en vez de tener más habilidades para llegar a los laberintos, cada vez olvidaban y eran muchísimo más lentos. Y eran ratas que se enfermaban. De hecho, hubo hasta muertes de ratas. El segundo grupo de ratas que se alimentó sanamente se dieron cuenta que eran ratas que no peleaban entre ellas y que eran ratas que cada vez, cada día iban mejorando sus procesos cognitivos, cada vez hacían más rápido los circuitos, los laberintos, que podían meter nuevos obstáculos y que iban aprendiendo. Entonces, aquí es donde se dieron cuenta, oye, pues si lo único que movimos fue la alimentación, porque esto repercute directamente en el cerebro y la conducta. Y ahí es donde pues sale todo el estudio donde habla de la influencia directa de la microbiota. Sin embargo, hay un sinfín ahorita, como les digo, es de lo más nuevo que se está haciendo, el estudio de la microbiota, de cómo esta está vinculada con trastornos de ansiedad, de depresión, problemas cognitivos, trastornos, trastornos emocionales, también muy vinculada en casos, hay estudios que nos han indicado también con personas de la tercera edad con problemas de la memoria. Y bueno, ahí les dejo algunos que ustedes pueden investigar. ¿Qué beneficios o en qué nos ayuda la microbiota? Esto es muy importante que tú sepas que la microbiota no es solamente está en el estómago y ayuda a digerir. Tiene muchas funciones. De hecho, el otro día me decía una nutrióloga, son 8 metros de lo que tenemos aproximadamente de intestino. Y yo, pues, tiene toda la razón del mundo. O sea, es demasiado lo que abarca y demasiado lo que puede también acumular. ¿Qué es lo que nos ayuda? Número uno, ahí en la microbiota está el sistema inmune también. O sea, que tu hijo se esté enferme y enferme y enferme, tiene mucho que ver también en su estado de la microbiota. Está su salud mental, por lo que les hablaba de los neurotransmisores, que el 90% se desarrollan en la microbiota. También la microbiota, con una sana microbiota, te ayuda a absorber mejores los nutrientes. Más ahorita que el tema de alimentación está muy delicado. Ya no cuentan los alimentos con la calidad de nutrientes que antes. A eso súmale, si tú tienes desequilibrada tu microbiota, menos absorción y más enfermedades trae esto. Disminuye la inflamación, mejora los sistemas endocrinos, te apoya y te da obviamente más energía, te ayuda también, como veíamos, parte de los neurotransmisores con tus procesos de aprendizaje y por supuesto la parte de comportamiento social y emocional. Prácticamente es un eje que tenemos que darle toda la importancia y todo el cuidado del mundo porque estamos viendo que es la vida de una persona ahí y que no solamente lo tenemos que ver como un órgano aislado de tu persona, sino tenemos que verlo como un conjunto y cuidarlo como un conjunto. El cerebro de tu hijo
de 0 a 8 años es la etapa más importante, porque nosotros le llamamos que es cuando se da la neuroplasticidad cerebral, la máxima cantidad de conexiones neuronales que van a haber es en ese periodo. Por eso, en ese periodo es muy fácil que los niños aprendan idiomas, aprendan, reaprendan todo. Ya pasando esa edad empieza a haber como una muerte sináptica, empiezan a morir neuronas, claro, en adultos tenemos menos neuronas que cuando éramos niños, definitivamente. Entonces, ¿por qué es importante que tú sepas esto? Porque si de 0 a 8 años es donde más procesos cognitivos se están haciendo, más redes neuronales, quiere decir que es donde más nutrientes necesitan tu hijo para poder solventar esta energía, este cargo energético, este cargo de trabajo que se está realizando en su cerebro. Que por eso, si tu hijo pues, no tiene una buena nutrición, difícilmente va a poder funcionar su cerebro como debería funcionar. A eso hay que sumarle, a eso hay que sumarle la calidad de comida que ahorita comen nuestros hijos. Tristemente, que yo aplaudo la ley que hicieron en las escuelas. Si tu mamá o papá estás enojada con la nueva ley que sacaron la comida chatarra, estás hablando desde la ignorancia. Fue lo mejor que pudieron hacer para ti, hacerte consciente y que estudies por qué lo sacaron. Sacaron esa comida chatarra porque está dañando el cerebro de tu hijo. Fuera de la obesidad, que la obesidad trae muchas enfermedades. Está dañando el cerebro de tu hijo, está dañando todos los órganos de tu hijo, estás predisponiendo a un hijo enfermo. Eso le quieres heredar a tu hijo, enfermedades. Eso le quieres heredar trastornos del aprendizaje, depresión, ansiedad, porque todo está totalmente conectado. Ahora súmale la mala alimentación que tienen tus hijos por el exceso de colorantes. Los colorantes se encuentran en toda la comida que tu hijo tiene, en sus dulces, papitas, galletitas, comidita. Es más, en la medicina. Acaban de sacar, de hecho, el colorante rojo, lo publicaron hace unas semanas, no sé si por ahí vieron aquí en México, que el colorante rojo ya había salido que pues estaba provocando cáncer. Entonces era como una nueva ley de que proponía sacarlo. Y si tú te ponías a leer, ese colorante rojo lo trae, no quiero hablar de marcas, pero pues ni modo, el Motrin, el Tempra, que se los damos desde bebés a los niños pues, cuando tienen una enfermedad, para que nos demos una idea, más o menos que los colorantes están metidos en todos lados y hasta donde no te lo imaginas, en los juguitos, en las papitas, en los procesados. Todos los colorantes, ya hay investigación que alteran la química del cerebro y alteran, por supuesto, el equilibrio de la microbiota. Por eso vemos que ciertos colorantes, pues no solamente generan cáncer, sino generan primeramente hipersensibilidad, hiperactividad, trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, alergias. Todo esto va afectando la salud de tu hijo. A eso súmale la mala alimentación a través de pues todo lo que le das a tu hijo y que el otro día me decía, es que un pediatra me dijo que no satanicemos, o sea, un dulcecito al día no pasa nada. Claro, un dulcecito al día no pasa nada, pero si lo sumas ya son 366 dulcecitos que se comió en un año. A eso súmale que no solamente come el dulcecito con azúcar y colorantes, sino que en la mañana le diste un juguito y que en el recreo se comió unas galletitas y que cuando llegó a tu casa le hiciste pues rápido, no te alcanzó el tiempo y le diste unos nuggets y de snacks le hiciste quizás unas palomitas y así vamos y resulta que tu hijo está lleno de toxinas y de colorantes y claro, a eso la deficiencia de probióticos, deficiencia de omega 3, deficiencia de vitaminas, de minerales, pero tú quieres que tu hijo tenga un buen desarrollo, tú quieres que tu hijo esté tranquilo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ya me lo diagnosticaron con hiperactividad, métele una medicinita para que se tranquilice y volvemos a lo mismo. No vas al origen de lo que lo está generando, simplemente acabas con un síntoma que puede detonar otros síntomas. Esto es muy delicado. No se trata nomás de medicar por medicar, sino entender por qué el cuerpo de mi hijo está reaccionando así, qué está pasando. ¿Será una deficiencia? ¿Será que está alterando algún alimento que yo estoy dando? ¿Qué es parte del ambiente? ¿Qué cosa del ambiente está alterando? Y está dando como respuesta esa conducta, ese problema de aprendizaje. Es lo que hoy te invito a que analicemos juntos. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que daña en sí? Y quiero que lo entendamos bien, ¿qué es lo que daña
la microbiota y esta conexión entre la microbiota y el cerebro, pues todos los azúcares, los ultraprocesados, los excesos de antibióticos también, el estrés crónico. Tenemos niños con estrés, tenemos niños con depresión. Claro, porque viven en un ambiente con estrés, viven en un ambiente con depresión. Por eso el día de esta generación es una generación con muchísimos retos, no solamente la nutricional, sino con toda esta parte. Niños con exceso de uso de pantallas, niños con papás y mamás que no los están atendiendo, niños con mala alimentación, niños que faltan fibra, probióticos, y a eso súmale un sueño irregular. Todo eso daña y por eso estamos viendo este incremento de trastornos del neurodesarrollo. Que si tu hijo ahorita no tiene un trastorno, un diagnóstico, nos dicen que en 10 años uno de cada 25 va a tener autismo. Y te vean y se diga, muy probablemente le va a tocar a alguien de tu generación tenerlo. Muy probablemente con esta estadística. Aquí ahorita somos casi 1000 personas. Si nos vamos a la estadística, pues yo podría más o menos sacar que aquí hay varios papás con hijos con un diagnóstico. Entonces, esto va a la alza y esto nos debe interesar a todos los que tenemos un niño al lado de nosotros. Hipócrates, 460 años antes de Cristo, decía, todas las enfermedades empiezan en el intestino. En el intestino. Esto es muy importante y desde cuándo nos los venían diciendo, padre de la medicina. Y esto es muy importante porque nos, nos regresa al origen, nos regresa a entender que lo que estamos viendo como problema de nuestros hijos tienen un origen y ese origen va a ser, como bien nos dice Hipócrates. Y ahora, antes de finalizar mi parte, te voy a enseñar y te voy a dar las estrategias que te van a ayudar a que tú entiendas cómo poder tener una microbiota sana, cómo integrar hábitos saludables con tu hijo. Número uno, una alimentación balanceada. Ahorita nuestra nutrióloga te va a hablar acerca de qué es eso, una alimentación balanceada. Número dos, una hidratación adecuada. Tres, la actividad física regular. Esto es muy importante que nuestros hijos estén haciendo ejercicio y actividades físicas, que salgan al exterior, porque al hacer ejercicio ayudas a segregar neurotransmisores, ayudas a segregar hormonas. El estar en el exterior ayuda a su microbiota con otras bacterias que tienen que estar en contacto. El estar en contacto con la vitamina D del sol, todo es sumamente importante. Evitar el uso excesivo de antibióticos y automedicarnos. Cuiden mucho este tema de la automedicación, cuídenla mucho. Fomentar un sueño saludable. El manejo del estrés, que esto es muy importante, vamos a darles ya más adelante, vamos a darles un tallercito para cómo desde ahorita enseñar habilidades de la inteligencia emocional, cómo poder trabajar el estrés, la depresión a través de la respiración, a través de técnicas que ayuden a sus hijos a autorregularse. Claro que todo lo tienen que ver primero de ustedes, como papás. Ustedes son el primer ejemplo. Así que si estás en uno de nuestros grupos, permanece aquí porque vamos a continuar con los jueves, como hemos estado haciéndolo, con la temática de los niños. Limita los alimentos procesados, limítalos. Más juego exterior, contacto con la naturaleza y, claro, un apoyo con la suplementación adecuada. Y bueno, te voy a finalizar con esto porque ahorita yo voy a retomar también. Si yo te dijera que tienes en tus manos una herramienta que le va a ayudar a tu hijo a tener mayor salud y mayor éxito, quiero que tú te lo contestes a ti mismo. ¿La tomarías? Pónganmelo aquí en el chat. ¿Lo tomarías? ¿Dirías que sí? Ahorita yo voy a continuar, pero quiero ahora sí por aquí, pónganme en el chat. Ahora voy a presentar en unos minutitos a la doctora Marisol. Muy bien, por aquí estamos leyéndolos.
Por aquí ponen, claro, totalmente, sí, por supuesto. Doctora, si puede poner levantar la manita para darle el micrófono, porque no la encuentro. Excelente ponencia. Vamos bien. ¿Les gustó la primera parte? Quédense porque ahorita sigue la doctora Marisol, que es gastropediatra. Créanme que eso es un poco de un reto encontrar una gastropediatra que nos va a hablar acerca del intestino permeable. Volvemos a lo mismo, porque es importante enfocar en el intestino y cómo el intestino permeable te hace tener un cerebro permeable. ¿Qué significa eso? Ok. La doctora ya puede abrir el... Ya. Excelente. Le voy a dar... Ok. Y si me puede solicitar ahí, para ayudarle a compartir, ya puede abrir su cámara también. Ya, listo, doctora, ya puede compartir. Nomás que no le escuchamos, creo que está en silencio. Ya, por Ahí fin. está. Perfecto, sí. Ahí está. Hola, pues muchísimas gracias, sorry, ya sabes, cosas de la La tecnología que a tecnología, no veces se no nos preocupe. permiten. Ya sé, les decía, pues ya ves que muchas gracias por la invitación, mucho gusto a todos de vernos ahorita. Creo que parte de lo que ya habías como mencionado es importante, sobre todo como habías dicho, conocer sobre todo esto nuevo que todo el mundo está hablando y que a veces no tenemos como la información adecuada, sobre todo hablando de la microbiota. Ya ves que, como decían, mucha gente habla sobre esto y muchos desconocemos sobre lo que es, a veces como que lo hemos escuchado nada más
y no tenemos mucha idea de qué se trata. Así como habías mencionado tú, habla sobre los microorganismos que tenemos, obviamente, que habitan desde la boca, cada parte del cuerpo tiene microorganismos diferentes, a veces hasta en la vagina tenemos en la piel, tenemos en muchísimas partes, de hecho todos estamos como llenos de estos, pero sí en la mayor parte donde abundan son a nivel del intestino. Por eso empezó a hacer como estos estudios más importantes hablando sobre la microbiota a nivel intestinal, porque aparentemente hasta un 80% de la microbiota está ahí y que es la más importante. Como bien mencionabas tú, muchos de estos microorganismos tienen que ver desde el momento del embarazo de la mamá, desde cómo estaba ella, obviamente, a nivel de las microbiota que contiene, y eso va a pasar otra vez, obviamente, a través del cordón umbilical hacia el bebé. Y antes se creía que el líquido amniótico era estéril, pero ahora se han hecho varios estudios donde se ve que también hay ciertos microorganismos que están ahí que obviamente van a impactar también en la salud del bebé. Ahí, como decía, son millones, se supone que son más de 10 millones, o sea, de los que están identificados nada más, porque obviamente hay muchísimos de los estudios que todavía se desconoce exactamente mucho de estos microorganismos. Y ya dicen que si los que conocemos, si lo pudiéramos saber en la cantidad exacta, podríamos ver que, o sea, le darían la vuelta al mundo 2 veces y media de la cantidad de microorganismos que tenemos aparentemente en el intestino. Y como decías tú, tenemos aproximadamente 8 metros de intestino, que en niños es un poquito más pequeño, pero va creciendo conforme va pasando la edad. Y eso permite que ahí vivan y obviamente estemos muy vinculados con ellos. Antes desconocíamos que esto tenía un factor muy importante en nuestro organismo, pero cada vez se han hecho, como decías tú, estudios buscando esta información, sobre todo por lo que comentabas. No se han hecho, obviamente, estudios en humanos, porque esto no es factible, pero sí la mayoría de los estudios que comentabas se están haciendo en ratones, que son los que hacen estas valoraciones de saber si hay mucho que de lo que podemos tener, de lo que tenemos, obviamente, de los estudios que están haciendo y se van traspolando, como decías tú. Entonces hablamos de la microbiota y sabemos que en el intestino de los microorganismos hay microorganismos buenos y otros que no son tan buenos. No quiere decir, dice, porque muchos era la pregunta, ¿cómo que voy a tener microorganismos malos y están viviendo dentro de mí? Y no quiere decir que en sí sean malos para el organismo, solamente que eso por eso hay una homeostasis, le llamamos nosotros, que habla de que tienen que estar equilibrados. Siempre hay microorganismos ahí que se van a mantener. Como decía, la microbiota tiene una función inmunomoduladora y protectora también, que son de las principales funciones que puede tener la microbiota. Y estos se encargan, obviamente, estas celulitas, al momento de llegar todo lo que reconocen del exterior, sobre todo hablando del intestino, los alimentos que llegan a través de lo que nos llevamos a la boca y pasan por el proceso de la digestión, ellas llevan a cabo un reconocimiento de qué nos sirve y qué no nos sirve, qué es bueno y qué es malo, y es así como se lleva a cabo, pues digamos, que ellas están a cargo de algo que se llama la barrera intestinal, que es lo que estabas diciendo de la permeabilidad intestinal que podemos tener, y mantienen, digamos, estas uniones entre las celulitas completas para evitar que haya un paso de cosas que no deberían pasar a través del organismo. Cuando la permeabilidad intestinal se va alterando, porque como te comentaba, hay bacterias ahí que se encargan de dar este daño, digamos que hay un sobrecrecimiento de estas bacterias que son malas, es cuando se va perdiendo esta permeabilidad y va habiendo como estas alteraciones entre las células que permiten que en esa barrera que era impermeable vaya habiendo paso, digamos, poco a poco de ciertas cosas que no deberían pasar, ya sean patógenos, ya sean virus, ya sean agentes inflamatorios que pueden llegar a través de la alimentación, y obviamente esto va haciendo que poco a poco se vaya formando una cascada de inflamación y con eso mismo vaya haciéndose más fuerte, vaya perdiéndose más la barrera, y obviamente este paso de los agentes externos sea un poquito más fácil, y obviamente por eso hay el daño que comentabas tú, que con el tiempo se van viendo ciertas alteraciones, ya sea a nivel neurológico, a nivel orgánico, que también puede ser ese famoso que tienes dolores de cabeza, que tienes dolores articulares, y obviamente a nivel intestinal la distensión y de todos los que te puedes saber, los síntomas gastrointestinales que nosotros vemos.
que normalmente vemos el dolor abdominal en los niños, la inflamación, las diarreas, el estreñimiento, que pueden ser como los efectos secundarios de estas alteraciones. Como bien mencionaba, se supone que esta permeabilidad es la que permite obviamente el paso o la detención de los agentes externos, pero también, como bien mencionabas, hay una conexión entre el cerebro y el intestino que se ha ido estudiando desde hace muchos años. En los 50, 70 se empezaron a ver como estos estudios, pero sí, ya como mencionabas, Hipócrates lo mencionó en alguna ocasión, y después de ahí se han ido haciendo cada vez más investigaciones sobre cómo funciona esta interconexión. Ya es que se supone que el cerebro tiene una barrera que sí la barrera hematoencefálica, porque obviamente llega a través de la sangre y a nivel del cerebro es donde va a hacer también que no se permite paso de casi ninguna sustancia. Eso sí es muy celosa, nada más permite obviamente para recubrir ese cerebro y mantenerlo bien, pero se supone que la conexión donde se ha visto que hay un nervio que va desde el cerebro hacia el intestino, que recorre todo eso que se llama nervio vago. El nervio vago es como donde se ha visto que hay de que puede ser la comunicación bidireccional, como mencionabas, a través del cual se puede lograr esta interacción, pero también tenemos en nuestro intestino, aparte de la microbiota, tenemos las células en células neuronales también ahí, que funcionan también como esta relación que puede haber entre el mismo, pues entre el intestino y el cerebro. Entonces, la barrera esta se supone que cuando hay alteraciones a nivel de la microbiota que nosotros llamamos disbiosis, que es esta alteración entre la homeostasis que mencionaba de las barreras de las bacterias buenas y malas, es lo que hace que estas alteraciones hagan que estas sustancias, como bien mencionabas, el GABA, la serotonina, que está en un 80% de la producción a nivel intestinal, y que se puede producir también otras como la acetilcolina, la adrenalina, noradrenalina, que son como la alimentación del cerebro, que es a través de cómo él puede funcionar adecuadamente. Entonces esto hace que de cierta forma haya alteraciones en la interacción, y como decías tú, hay alimentos que pueden hacer que nuestro intestino pueda tener ciertos cambios al momento de la producción de las sustancias. Como decía, sí, la microbiota se mantiene a través de la alimentación. Mientras tengamos una adecuada alimentación o tratemos de mejorar la alimentación, lo que llevamos al intestino, se va a ver la estimulación de ciertos agentes, que los microorganismos que tenemos, los agentes buenos, o si también tenemos una alimentación muy mala, también se va a hacer la estimulación de los agentes que no nos sirven, que serían las bacterias que tenemos ahí, que son los que van a ser más perjudiciales. Por eso tenemos que tener, o sea, como mencionando que la microbiota, para que podamos tener una homeostasis adecuada, siempre sería tratar de que a través de la alimentación logremos llevar, como quiera, le comentaba siempre a mis pacientes, somos lo que comemos, y tratar de llevar siempre los alimentos lo mejor que se pueda para evitar que haya esta alteración a nivel intestinal. Y como mencionabas bien, muchos de estos alimentos que se han visto, lo que les digo siempre, obviamente no es la alimentación que teníamos hace 20, 30 años que la que tenemos ahora. La calidad de la tierra que tenemos obviamente ya no es igual, porque está llena a veces de químicos que hacen que obviamente ya no sean los fertilizantes que utilizan, que a través de esto pasan también pues obviamente las frutas, las verduras y todo lo que llevamos al nivel de la boca y a nivel intestinal, que ya no hacen que la calidad de lo que consumimos ya no es la misma. Entonces, siempre es tener mucho cuidado de lo que estamos consumiendo, y luego para mantener esto, como mencionabas, era ayudarnos a través apoyar obviamente a nuestra microbiota buena a través de ciertos alimentos que nos pueden mejorar mucho esta digestión. Se supone que últimamente hemos visto que hay mucha ingesta, por ejemplo, de cambiar la dieta, y sobre todo aquí en el norte tenemos mucha ingesta de carnes rojas y harinas. Y eso obviamente cambia mucho la microbiota a como se puede ver en otros lugares.
Por eso tenemos que ayudar a nuestros pacientes a mejorar, como decías tú, la alimentación, bajando el nivel de las grasas que consumimos. A nivel de también de aumentar la fibra que nos llevamos. La fibra es muy importante a través de lo que podemos consumir, porque esto hace que haya la fibra utilizamos como un prebiótico. Los prebióticos, hablamos de otro tipo de grupo, que el prebiótico es la alimentación de los probióticos y obviamente los probióticos, o sea, los probióticos son todos los microorganismos que tenemos ahí y lo que nos podemos llevar a través ya sea como un suplemento o que ya también sea como que podemos tenerlos a través de los alimentos. Y luego los prebióticos van a ser el alimento de lo que nos puede ayudar a mantener estos probióticos de manera adecuada. La fibra, la más estudiada que podemos dar es a través, la que se menciona mucho es a través de la inulina, que es uno de los prebióticos más comentados, y sabemos que lo podemos obtener sobre todo a través de la alimentación. Hay que tener en cuenta que hay mucho de como las alcachofas, la chicoria, el ajo, la cebolla, los puerros y los espárragos pueden contenerla, y esto nos podría ayudar mucho a mantener, obviamente, te le decía, los probióticos y a estimular más la formación de ciertos gases como el butirato, que es el que nos ayuda mucho a hacer la formación de ácidos grasos ahí a nivel intestinal, y esto a mantener la barrera hematoencefálica a través de la producción de un moco que ayuda a que este sea impermeable, y obviamente esto nos mantenga muy bien el sistema digestivo. Y también otro de los alimentos que tenemos que ayudar mucho en la alimentación son los fructooligosacáridos, que hablamos sobre las frutas, los espárragos, el puerro, la cebolla también, que los contienen, que tienen a través de todos estos alimentos que tenemos que ayudar a consumir un poquito más y tener en cuenta para mantener este tipo de aporte. Y los galacto-oligosacáridos que tenemos a través de las legumbres, y también pues les mencionaba mucho de estos que nos podían ayudar, como el almidón resistente. Yo sé que cada vez ha sido más complicado el tema del gluten, de la avena y de ciertos cereales que podrían tener almidón y que podrían ser, de cierta forma, el almidón es benéfico para la digestión, porque cada vez se han visto más problemas a nivel de la digestión del tipo de gluten que estamos consumiendo, por lo que mencionaba que a través del tiempo la industria ha hecho cambios en su composición y ya no es la misma calidad de lo que estamos llevando, obviamente, para nutrirnos. Hablando de esto, sobre todo específico, porque justo se mencionaba que a nivel de la barrera hematoencefálica, la inmunomodulación de la microbiota es a través de evitar que ciertos agentes puedan pasar a través del intestino y nos puedan dar estas respuestas inflamatorias, y de ahí desencadenar enfermedades como alergias alimentarias, la famosa enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, que son como parte de lo que se está viendo también en gran incremento, justo por el tipo de alimentos que estamos consumiendo. Y sé que a lo mejor a mucha gente está en contra de utilizar el gluten y alguno de estos cereales, pero cuando es parte de nuestra alimentación, se podría, de hecho, buscar de alguna forma que el consumirlo sea un poquito menos dañino, y buscar, porque no a todos nos hace pues estas alteraciones a nivel intestinal. El almidón, los mencionaba mucho hablando sobre el almidón resistente, que también es uno de las fibras que tenemos que consumir para mejorar la barrera intestinal. Se supone que este tipo de almidón nos ayuda mucho, ya que cambia su composición dependiendo cambia su composición, perdón, para poderle ayudar del momento desde que lo cocinamos y la forma en que lo preparamos para poderlo llevar a la alimentación. Podemos hablando de esto del almidón resistente, estamos hablando del arroz, que es uno de los que más se pueden utilizar después del gluten, del maíz, y el arroz, que es un alimento que llevamos como mamás mucho tiempo, o sea, mucho a los niños. Se ha visto que utilizar junto el pan
y el arroz, de poderlos calentar, igual que la papa, perdón, que es otro de los almidones resistentes que podemos utilizar, sería calentarlos, después dejarlos enfriar y después meterlos al refrigerador para que se puedan quedar ya fríos y al día siguiente poderlos utilizar y poder mejorar su composición para que podamos utilizarlos. Esto nos serviría mucho a nivel de la digestión, ya que al cambiar como las proteínas que contienen, y esto puede hacer que nos puede mejorar mucho el proceso de digestión, y le digo que ayuda mucho a la producción del butirato y esto a mantener bien la permeabilidad de la barrera de la barrera intestinal. Eh, Hablando como les mencionaba, buscar siempre alimentos que sean ya ahorita más orgánicos. Se supone que también nos podría ayudar el utilizar alimentos fermentados en la alimentación, que cada vez se hace más, sobre todo que aquí en México no tenemos tantos alimentos así, pero buscar el kimchi, el kefir, productos que no estén pasteurizados, el pan de masa madre, que le digo que cada vez ha sido un poco más común el uso de este tipo de alimentos, el yogur griego, que sería dentro de los lácteos el que podríamos ayudarlos un poquito más. Y obviamente buscando siempre que la alimentación sea lo más adecuada dentro de las posibilidades que tengamos. Y sí, como mencionaron ya anteriormente, voy a tratar de que nuestra alimentación sea lo menos, que no que tengamos, obviamente que no consumamos alimentos que nutran a las bacterias o a los hasta hongos que tenemos y parásitos que están obviamente dentro de esta misma microbiota que podrían alterar y obviamente hacer que nos van a alterar, o sea, toda la función que estábamos hablando sobre la barrera. Y esto obviamente hablan sobre los carbohidratos refinados, todos los productos industrializados, las grasas trans que son muy utilizadas obviamente en la sociedad y tratar de bajar siempre el consumo de estos entre nuestros niños y en general yo creo que también como papás tenemos que tener en cuenta esto porque normalmente los que llevamos este tipo de alimentos para nuestros hijos somos nosotros, los que tenemos a cargo muchas veces como mamá la responsabilidad de hacer estas compras de los alimentos somos nosotras y le digo a mamá, si nosotras hacemos estos cambios, porque muchos decían de buscar que nuestros hijos estén bien, que mi hijo coma bien, que mi hijo tenga todo, pero también tenemos que regresar que nosotros tenemos que estar bien para poder obviamente ofrecerle esto a los niños y evitar que pues, tengan estas complicaciones. Hablando mucho de lo que de esto, por eso se ha visto que también, por ejemplo, hay mucha deficiencia de nuestros niños de vitamina D, en magnesio, en potasio, los omegas, que realmente nuestro tipo de alimentación no tiene como este tipo no tiene, no es alta en este tipo de alimentos, justo porque nuestra alimentación no es alta en atún, en salmón, en el pescado, que son los alimentos que deberíamos de tratar de consumir. Se ha visto que la dieta mediterránea tiene esta mejoría a nivel de la barrera, la mejoría en la microbiota, por el tipo de estimulaciones que les comentaba que puede tener y por eso es muy importante tener como siempre a la mano, buscar los alimentos que más nos puedan beneficiar y tratar de evitar todo lo que sabemos que nos puede hacer daño. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Y bueno, para mí es todo un honor, en verdad, estoy sumamente feliz de contar con su presencia, con toda la presencia de la nutrióloga, de Luli, porque esto nos está ayudando como les decía, no solamente a los que tengan algún niño con autismo o con algún diagnóstico, sino a todos los que tenemos un hijo, a saber y entender cómo funciona la microbiota, cómo funciona su cerebro y cómo nosotros podemos, por supuesto, irlo apoyando desde ahorita, que es fundamental. Muchísimas gracias, doctora. Igual al final vamos a hacer un momentito de preguntas y respuestas. Ahorita vamos a darle el pase a la nutrióloga Cintia Calva, por aquí obviamente que ya la han escuchado. A ver, ya te vi por aquí.
Ella es una especialista en la nutrición infantil que nos ha estado acompañando en diversas pláticas. Es una especialista también en el tema de la neuronutrición, también creadora de la neuronutrición infantil, del programa que traemos. Y bueno, todo tuyo. Hola, hola Carlita, buen día. ¿Llamas de solicitud para compartir? Excelente. Déjate, pongo como coanfitriona. Y ahí está. Listo. Listo, pues entonces vamos a dar inicio a mi parte, que bueno, ya la verdad es que qué bárbaras la doctora Marisol, nada más no me deja poner mi camarita, ya. Listo, aquí estoy ya. Perfecto. Un segundito, Cintia. Muy importante. Están pidiendo las redes sociales de la doctora Marisol. Las voy a estar Ah, publicando también en mis redes sociales. Pueden encontrar a la doctora. Ella es de Hermosillo. Quienes son de Hermosillo, sacar cita. Y si no eres de Hermosillo, puedes pedirle citas online. Puedes encontrarla como DRA, doctora.marisol Ballinas. Aquí ya está poniendo la imagen para que ahorita vayan todos a seguirla porque tienen buenísimo contenido y si tú necesitas específicamente un apoyo personalizado, ve, aquí ya nos pusieron cómo está en redes sociales, en Instagram específicamente para que la buscan, la sigan y lo que se les ofrezca puedan pedir, por supuesto, cualquier información o cita directamente con la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. muchas gracias, doctora Marisol, muchas gracias, Carla Durazo, por la excelente información. Yo estaba en postura 100% de alumna. Nunca dejamos de aprender. Como profesionales de la salud, algo que nos va a caracterizar siempre es tenemos que estar en constante actualización. La ciencia avanza todos los días y si nosotros no nos actualizamos, nos vamos a quedar atrás. Entonces estaba tomando notas de lo que decía la doctora Marisol, súper interesante. Y bueno, ahora me toca hablar, pues para complementar lo que ya dos expertas en el tema de neurodesarrollo como psicología, de salud gastrointestinal, como en el caso de la doctora Marisol, ahora yo voy a hablar como nutrióloga. Yo soy Cintia Calva, soy nutrióloga con especialidad materno-infantil. Entre mis otras especialidades y actualizaciones, soy experta en el tema de neurodesarrollo, alimentación complementaria y la selectividad alimentaria, que es el caso de los niños que no comen, no porque no quieren comer, sino porque hay situaciones a nivel neurológico, sensorial, que no lo está permitiendo. Entonces, pues bueno, esta soy yo y quiero platicarles. eh, la verdad es que ya se avanzó mucho en el tema del neurodesarrollo y creamos este seminario porque sabemos que cada vez hay más pequeñitos y pequeñitas diagnosticadas con autismo. Y cuando a mí asisten a consulta, yo doy cursos de neuronutrición para niños neurodivergentes, doy consulta, y la primer pregunta que me hacen los papás es, ¿qué le tengo que dar de comer a mi hijo? Pero la segunda es, ¿cómo le hago para que se lo coma? Porque les voy a decir algo, más del 90% de los niños con autismo tienen selectividad alimentaria como comorbilidad. ¿Qué significa? Que por más que tú digas, bueno, a mí ya me dijo la autora, la nutrióloga, la psicóloga que tiene que comer esto, pero ahora hay que trabajar el área de la selectividad alimentaria y eso se trabaja con varios aspectos, tanto de estrategia, de terapia ocupacional, estimulación sensorial, integración, también saber qué le voy a dar de comer a mi hijo. Hay estrategias para presentar alimentos que puedan ir tolerando más de acuerdo al grado que tenemos de autismo, porque sabemos que se le llama espectro, porque no todos los pequeñitos y pequeñitas tienen la misma situación. Habrá quien le va súper bien a nivel sensorial visual, pero hay quien no te tolera ninguna textura diferente a la que come actualmente. Tengo casos de niños que solamente me comen 5 alimentos y de ahí no pasan. ¿Qué tenemos que hacer? Un trabajo muy profundo, pero al lado del trabajo
de integración sensorial, de presentación de alimentos, está la parte de la suplementación. Entonces yo hoy les quiero decir cuáles son los nutrientes clave para un neurodesarrollo saludable, sobre todo enfocados en pequeñitos y pequeñitas neurodivergentes, que es lo que nos concierne el día de hoy. Ya lo han adelantado Carlita y la autora Marisol, pero el omega 3 tiene una tarea excepcional a nivel de procesos neurológicos antiinflamatorios que nos van a ayudar muchísimo. Probióticos con el tema de la microbiota intestinal, que no me voy a meter mucho a detalle porque ya lo mencionaron, la vitamina D3, el complejo B, vitamina C, hierro, magnesio y zinc. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para que eso suceda en la alimentación de mis hijos? Porque yo sé que tú estás aquí y dices, ok, me parece muy interesante esta información, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Qué voy a hacer para darle esos nutrientes y esos beneficios que habló Carla y la doctora Marisol que me parecen extraordinarios? Ahora, ¿yo cómo lo llevo toda esta información a mi cocina y la hago una realidad? El primer paso es educación nutricional y esto, si esta es la primera vez que escuchas esta información, que no quede aquí, que sigas atento y atenta a seguir aprendiendo porque los hábitos no se construyen de la noche a la mañana y nosotros como padres somos el principal ejemplo. La alimentación saludable empieza desde que sales a adquirir los alimentos. Muchas veces me dicen las mamás, ¿cómo le hago una receta saludable? Bueno, me encantaría llegar a tu casa, abrir el refri, la despensa y saber qué tienes para entonces sí crear alimentos saludables. Entonces va desde las elecciones, qué traemos a casa, qué adquirimos cuando vamos a un restaurante. Y no se trata de satanizar alimentos, pero se trata sí de hacer como una, vamos a decir como un empiezo, vamos a pensar que nuestros niños van a empezar a comer como bebecitos en la alimentación complementaria y vamos a mejorar estos hábitos de poco a poco. Los grupos de alimentos necesarios que queremos presentarle a nuestros niños para que tengan una dieta balanceada son proteínas, grasas, frutas, verduras y cereales, porque hace un momento yo te mencionaba de nutrientes muy en específico, omega, probióticos, prebióticos, vitamina D. Bueno, una forma que tú puedes empezar a hacer un cambio ya es empezar a crear platos, por lo menos con los 5 grupos de nutrientes, y que vayas alternando con mayor variedad estas frutas, estas verduras, estas cereales, estas grasas. ¿Cuántas veces al día le voy a dar de comer a mi hijo? Aquí hay que empezar. Muchas veces no tenemos ni orden en horarios y rutinas. Y te voy a decir algo que hacemos con niños y niñas autistas. Es muy importante la rutina. Así como hay rutina para el baño, así como hay rutina para la escuela, así hay rutina para vestirse, también tiene que haber rutina en alimentación. Y la rutina tiene que estar programada en los horarios que le quede bien a cada familia. Yo no quiero decirles todos tenemos que comer y desayunar a esta hora, pero sí tienen que haber 5 tiempos de comida. ¿Por qué? Porque los niños no tienen tantas reservas a nivel de glucógeno, a nivel de adipocitos todavía para dar esa energía que necesitan para su día a día de guardado en el cuerpo. Entonces tiene que estar presente en la alimentación. Desayuno, comida, cena y 2 snacks o 2 colaciones que estén en el mismo horario y si se puede, también les voy a dar un tip, mamá, papá, con pequeñito autista, por favor, hacer un ejercicio de integración sensorial previo a que inicie a comer. Eso te va a ayudar bastante a que empiece a tolerar más sabores, colores y texturas. Y algo muy importante, presentémoslo de poco a poco alimentos nuevos. Muchas veces me dicen, Cintia, es que nada más me acepta los colores rojos o solo quiere las texturas crujientes. Bueno, entender de dónde viene, pero también tenemos que hacer pequeños cambios con su alimentación, de poco a poquito, con ciertas estrategias que nos van a ayudar demasiado. Y la presentación de los alimentos importa mucho en los niños. No me va a dejar mentir mi amiga de psicóloga Carla Durazo, los niños tienen un pensamiento mágico hasta antes de los 8 años. Después ya se vuelve un pensamiento con raciocinio, un pensamiento lógico. Pero antes de los 8 años, ellos están en un mundo mágico y todo tiene colores, todo tiene formas. Entonces, la alimentación también tiene que verse así. A veces me dicen, Cintia, es que yo no tengo tiempo de hacer un plato atractivo. Pero a veces el tiempo que no te das para hacerle un plato saludable y atractivo, te la pasas rogándole a tu hijo que coma. Entonces, dale más tiempo a la presentación de alimentos y reduce el tiempo que estás peleando con el niño o con la niña para que coma. Te aseguro que eso se va a ir dando de poco a poquito. Fácil no es, tienes que tener una ayuda y tienes que abrirte a este tipo de talleres, este tipo de información para ir aprendiendo.
Ahora voy a hablar de dosis específica que utilizamos en la práctica clínica con niños con neurodivergencias, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros. Aquí ya aumentan las dosis, ya no es la misma ingesta diaria recomendada que nos da la Organización Mundial de la Salud para la población en general. ¿Por qué, Cintia? ¿Por qué mi hijo o mi hija tiene que consumir más de estos nutrientes? Porque hay una falta de regulación a nivel de producción de neurotransmisores que requieren más nutrientes para que tengamos un mejor resultado. Y lo hemos visto muchísimo, Carla y yo recibimos a diario testimonios de cómo con una correcta terapia de neuronutrición, suplementación, niños empiezan a hacer regresiva esa disbiosis intestinal, a mejorar esa digestión, a que vayan al baño solitos, a que no haya tanto olor para evacuar, por ejemplo, a que te empiecen a aceptar más comida, a que, por ejemplo, ya duerman más tiempo. Y estoy asombrada, pero mi hijo que antes no me dormía de corrido, ahora con la suplementación duerme, pero mira, ahora sí sé lo que este dicho que dicen es que duerme como un bebé, pues a mí no me fue así, ¿no? De bebé pues no me dormía tan bien, pero ya con una correcta suplementación, de verdad duerme de corrido. Y eso es una maravilla, no nada más para nosotros como papás porque descansamos, sino por su crecimiento. Cuando los niños duermen y no cortan el sueño REM, el sueño profundo, suceden muchas cosas maravillosas de regulación emocional. Entonces, vean las dosis recomendadas en estos casos. Omega 3 de 1 a 2 gramos diario, no son esos 400 miligramos. Estamos hablando de dosis más altas, vitamina D de 600 a 1000 microgramos diarios, magnesio, específicamente el treonato de magnesio, porque hay muchos tipos de magnesio, de 100 a 300 miligramos al día, zinc de 10 a 20 miligramos, complejo B, probióticos de 5 a 10 mil millones o billones de UFC. A mí me dicen, Cintia, ¿le puedo mandar en su lonchera a mi hijo el famoso yogurcito? Bueno, pues voy a decir la marca, Yakult. Yo les digo, no es que te lo quieras satanizar, pero ¿con qué intención se lo das? Y entonces me contesta la mamá, pues porque tiene los prebióticos y yo ya escuché que la microbiota. Le digo, ok, si es por eso, no gastes tu dinero en ese producto. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad mínima de probióticos que realmente no va a llegar a colonizar y a hacer lo que estamos nosotros pensando que necesitan la microbiota y además está lleno de azúcares añadidos. Entonces, es mejor una suplementación correcta y efectiva que te dé por lo menos 5 billones de unidades formadoras de colonias de cepas probióticas que realmente están enfocadas en el neurodesarrollo, ¿vale? Vitamina C de 500 a 1000 miligramos al día, vitamina E de 100 a 400 unidades internacionales al día. Fíjense que esta nutrición ya clínica enfocada en estos casos tiene de verdad un efecto muy positivo, se ven resultados muy, muy buenos en estos pequeñitos y ya muchos neurólogos pediatras ya están se están yendo más por la línea de la nutrición, porque ahora sabemos, y después de mi ponencia sigue nuestra querida amiga Luli, que ella es una mamá que tiene un testimonio padrísimo para que no se salgan, donde ella, mamá de una niña diagnosticada con trastorno del espectro autista y mamá de un pequeñito con síndrome de Down, eh, estaba ya utilizando fármacos. ¿Por qué? Porque es de entrada lo primero que se sabe que se tiene que dar. Sí, pero los fármacos tienen efectos secundarios, afectan la palatabilidad. Muchos niños medicados no te comen porque ya no detectan los sabores. Los efectos secundarios de los medicamentos, también ansiolíticos, que se utilizan para estos temas, también pueden afectar la microbiota intestinal. Y si de por sí estamos luchando con eso en un niño o niña con neurodivergencia, imagínense si todavía el medicamento me afecta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de terapia de alimentación y nutrición y para eso necesitamos suplementar. Un suplemento alimenticio, no se me asusten, no es un medicamento, no le estoy dando algo agresivo, porque un suplemento alimenticio, obviamente, que sea de una marca reconocida, de una marca que tenga certificaciones a nivel nacional e internacional, tiene como finalidad complementar la dieta saludable de una persona. Ese es el trabajo de un suplemento alimenticio.
¿vale? Que muchas veces vemos cosas milagrosas, sí, pues lo vemos porque el niño o la niña ya tenía un problema de desnutrición grave y entonces claro que llega el suplemento y vemos un beneficio extraordinario, pero el suplemento tiene esta tarea. Ahora, muchas veces me dicen, Cintia, a mí me da mucho miedo darle suplemento a los niños. Y yo siempre digo, ¿por qué el miedo al suplemento? Sí se vale estar informada, si no nada más se vale, se necesita estar informadas y saber que ese suplemento está recomendado por profesional y que tiene todas estas certificaciones. Pero no le tengas miedo porque no es un alimento, porque yo te voy a decir lo que de verdad no es un alimento. La comida chatarra no es un alimento. Por ahí escuchaba personas profesionales de la salud que dicen, es que no debemos de decir alimento bueno o malo a los niños. Estoy completamente de acuerdo, pero te voy a decir una cosa, un refresco no es un alimento, se sale de esta característica. Unas papas fritas llenas de grasa no es un alimento. Tenemos que hablarle a los niños con la verdad, de una forma sana, pero este es un producto. Un niño tiene que saber que este es un producto y este es un alimento. Entonces muchas veces me dicen, Cintia, un mollete de frijoles con chorizo. Ay, es que el chorizo es malo. Ahí sí te puedo decir, el chorizo es un alimento. No te voy a decir que tiene las grandiosas propiedades nutricionales, pero es un alimento. Y los alimentos sí los podemos dividir de acuerdo a su grupo y su aporte nutricional. Pero un producto ultraprocesado no lo puedo llamar alimento. Eso sí tiene que quedar muy claro y necesitamos explicárselos a nuestros niños de una forma muy consciente y muy sana, sin caer en la satanización, sin caer en la prohibición, pero sí que desde chiquitos sepan qué son estos productos, ¿vale? Que a veces le tenemos mucho miedo al suplemento, pero no le tenemos miedo a galletas, gancitos, coca, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser como muy congruentes con lo que nosotros le damos a nuestros pequeños, porque al final, como decía la doctora Marisol, es 100% nuestra responsabilidad lo que come el niño. Muchas veces me dicen, Cintia, es que no lo quiso comer y entonces le di la papita. Sí, pero todavía sigue siendo tu responsabilidad, aunque tenga 8 o 10 años. Tú tienes que buscar esas estrategias y esos hábitos para proveerle la nutrición a tus hijos. ¿En qué niños con mayor razón vamos a usar suplementación? Con selectividad alimentaria, que tiene que ver con causas que van más allá de que el niño no te quiera comer. Son causas principalmente de desintegración sensorial, que en otro taller hablaremos, que es un mundo. Pero bueno, en este caso hay que suplementar. En lo que vamos corrigiendo y vamos trabajando la terapia ocupacional y otras cuestiones, también hay que trabajar mucho la fortaleza del tono muscular. Hay muchos niños que no te comen porque no tienen fuerza en la boquita, porque no hay proteína. Entonces son como regresar a ver todas estas causas, ¿no? Niños con alergias e intolerancias alimentarias, sí, porque se les ha restringido tanto su dieta que necesitamos ver de dónde vamos a otorgar esos nutrientes fundamentales. Niños con baja energía y rendimiento cognitivo, eso no puede suceder. Un niño con baja energía no es algo normal. Un niño que no tiene esa capacidad de atención, esa capacidad de memoria, esa capacidad de procesos cognitivos, hay que ver de dónde viene y cómo lo vamos a apoyar con estas terapias de nutrición. Trastornos, que es lo que hoy nos estamos enfocando en esta charla, trastornos en el neurodesarrollo, como TEA, el trastorno del espectro autista, sí que es necesaria la suplementación. ¿Por qué? Porque, como ya lo decía, más del 90% de los pequeñitos presenta selectividad alimentaria y su dieta es muy restringida, muy pocas verduras, muy pocas frutas, solamente te comes ciertos alimentos de cierta textura, de cierto color, entonces hay que dar suplemento alimenticio. Cuando los peques tienen alteraciones gastrointestinales, que también suele ser una comorbilidad de un trastorno como el autismo, pues hay que trabajar esa disbiosis intestinal con una correcta suplementación, principalmente en probióticos. Y enfermedades bacteriovirales frecuentes. No es normal que un niño se te esté enfermando cada 15 días, cada semana, cada 15 días, cada semana. Tenemos que ver qué está pasando a nivel de su sistema inmunológico. Entonces, pues bueno, por aquí nada más déjenme a ver si, Carlita, me pudieras ayudar a quitar estos. Sí, ahí lo voy a quitar. Ah, ok, ok, gracias. Se crean una línea de suplementos alimenticios que quiero que aquí estén muy atentos, papás y mamás. Esta es una línea de suplementos que fue creada con la necesidad que nosotros veíamos como profesionales de la salud. A mí me encanta que esta marca de suplementos que les voy a presentar no es una marca que se creó y luego fue a visitar a los nutriólogos y a los psicólogos a ver cómo lo pensaban. No, para crearla
De hecho, la creadora, que es nuestra querida Carla Durazo, después de 12 años de experiencia trabajando con más de 50 centros a nivel nacional y también internacional con niños con muchos temas de neurodivergencias, pues llega a la conclusión de que claro que la terapia está padrísima, de que claro que trabajar la parte motora, la parte sensorial, pues va a haber un resultado, pero ella empieza a ver, es que hay algo más. Hay algo más que se necesita para esta salud integral y eso más es la nutrición. Por eso que es que integramos los suplementos como parte de, de este desarrollo neurológico adecuado para niños con trastornos del espectro autista y de muchos más. La verdad es que lo estamos recomendando para todos los niños y niñas que desean un mejor apoyo a nivel neurológico, neurodesarrollo, pero todavía con mayor razón en estos pequeñitos. Les presentamos Einstein Kids, que es un paquete de 3 suplementos que tiene los nutrientes fundamentales que acabamos de mencionar, las tres en nuestras diferentes especialidades y que además cumple con aspectos muy importantes que cuando a mí como nutrióloga materno-infantil me invitaron a dar mi punto de vista sobre la creación de estos suplementos, a mí me pareció genial que vinieran en polvo porque son seguros, porque no tenemos ese riesgo de atragantamiento en los niños más pequeños o niños que todavía a lo mejor por un trastorno del neurodesarrollo no te saben tragar una cápsula a los 8 años. Entonces, ¿qué les vamos a dar? No podemos limitar la suplementación en estos pequeños, por eso vienen en polvo. Me encanta esta presentación, es muy versátil, no contiene azúcares añadidos ni colorantes, que es lo que mencionaba Carla, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a recomendar nosotras un jarabe? Porque a mí me pasaba mucho antes de crear Einstein Kids, de que me enfrentaba a la consulta con niños con diferentes situaciones de salud y yo buscando suplementos, pero pues ya tenía uno, o sea, muy bueno en calidad nutricional, pero tenía azúcar, muy bueno en calidad nutricional, pero es que tenía colorantes. Entonces, por eso se crearon estos suplementos, que cumpliera realmente con todo lo que necesitábamos como profesionales de la salud, ¿vale? Este lanzamiento lo que vamos a hacer en octubre del 2024 y ha sido una locura, todavía apenas está en México. No saben la cantidad de gente que nos los está pidiendo en otros países, que ya pronto vamos a poder llevarlos. Pero yo lo que le digo es que nos los están pidiendo a gritos en otros países y todo aquí en México te pones como, "Ay, ¿será bueno? No, como que me da miedo. No, pues aprovechemos que esta marca es 100% mexicana. Y sí, si lo que querías escuchar era que era de otro país, no, no, nuestros suplementos son 100% mexicanos. Los creadores somos 100% mexicanos y tienes que estar muy orgulloso de que en México se estén haciendo cosas tan bien como estos productos. Porque no necesitamos que venga alguien alemán y alguien ruso para crear un producto bien hecho, porque aquí habemos personas que tenemos una muy buena capacidad en nuestras profesiones y hay marcas muy responsables también lo que se está logrando. Genius Shake es nuestra malteada que contiene omega 3, proteína. ¿Cuántas mamás y papás? A ver, escríbanlo aquí en el chat. Batallas para que tu hijo coma proteína. Esta es una de las cosas que yo más veo en consulta con niños selectivos y con niños con trastornos del espectro autista y otros trastornos. Escríbanlo, por favor, porque a los niños les cuesta trabajo masticar las proteínas animales. Hay que hacer un trabajo muy a detalle de cómo hacerlo, pero mientras puedes ir dando una proteína. Ahora, ¿cuántas proteínas para niño conoces? No las hay en el mercado. Y estarle jugando a acomodar las dosis de otro suplemento para adultos, no, porque tampoco es un juego la suplementación de los niños. Entonces, una proteína enfocada en las ingestas diarias recomendadas de los niños es una maravilla. Es sabor chocolate sin azúcar, ¿vale? Contiene prebióticos, contiene también antioxidantes y algo que no vas a escuchar en ningún otro suplemento para niños. Eso es lo que nos hace innovadores. Contiene adaptógenos. Los adaptógenos son sustancias de origen ancestral, como hongos, especias, que ya se estudió que no tienen un grado tóxico, pero que tienen un beneficio extraordinario en la salud neurológica de los niños. Se adaptan a las necesidades y a la regulación emocional. Por eso es que esta malteada es más allá que darle solamente un sabor chocolate. Esta malteada es un aporte nutricional extraordinario que yo se lo doy a mi hijo todos los días antes de irse a la escuela. Le encanta su malteada, no lo tengo que estar correteando por toda la casa. Yo estoy seguro que le estoy aportando 17 nutrientes. Imagínate, imagínate si tú quisieras hacer esta malteada. Digo, yo no digo que no la puedes hacer, pero entonces, ¿qué le tendrías que agregar? 3 cucharadas de chía, un cuarto de salmón cocido, pollo, le tendrías que agregar frutas, verduras. Imagínate quién se va a comer un licuado así. O sea,
maravillosa cuando se une la ciencia y la naturaleza, cuando se une, pueden hacer cosas maravillosas. En nuestros tiempos no nos tocó esto. A mí sí me tocó que me dieran chocomil y mi mamá pensaba que era lo mejor porque en el comercial decía que fortalecido con vitaminas y minerales. Hace poco hablaba con mi mamá de eso. Me dice, pues es que uno hacía lo mejor que se podía. Y yo, sí, mami, yo lo entiendo. Pero ahora, afortunadamente, gracias a Dios, en esta generación tenemos un poco más de información. Entonces, vamos a aprovecharla, ¿no? Smart Biotics es nuestro suplemento que contiene probióticos y prebióticos. Algo mencionaba muy interesante la doctora Marisol y decía, los prebióticos vienen en la alimentación y sí es cierto, es la fibra prebiótica que tendría que venir en frutas, verduras y cereales integrales. La inulina de agave, como ella mencionaba, es de los mejores prebióticos, pues ¿qué crees? Está incluida en nuestro suplemento, tiene raíz de chicoria y tiene inulina de agave, pero además contiene 15 billones de unidades formadoras de colonia con 10 cepas probióticas diferentes que estudiamos y analizamos, Carlita y yo, que sí tuvieran evidencia científica y que no fuera cualquier probiótico, que realmente tuviera que ver con el neurodesarrollo, con la mejora digestiva, con el sistema inmunológico. Entonces, la verdad es que son creados por especialistas para que nuestros pequeños tengan un mejor desarrollo. Y además te quiero decir algo, si tu papá o mamá vas a invertir en un suplemento alimenticio, que sea el mejor, que no nada más sea ir a la farmacia y a ver cuál, ¿no? Que realmente sepas de dónde viene. Yo no he visto que las industrias como farmacéuticas le den un tiempo para informarle a la persona lo que te están vendiendo, como nosotros estamos haciendo estos seminarios semanalmente, porque queremos explicarte de dónde viene. No nada más es la compra, es un entendimiento y es una conciencia que queremos que hagamos en la nutrición de nuestros niños. Entonces, no esperes más y ya empieza a dar suplementación a tus hijos en conjunto con todo lo que hemos platicado. No contiene azúcar y además están adicionados con treonato de magnesio, regulación de sueño, regulación emocional, y la colina es un precursor de neurotransmisor muy importante que es el GABA, que tiene que ver con este tema de atención, con este tema de memoria, con este tema de disminuir la hiperactividad de niños, ¿vale? Sabor polvito, sabor mango natural sin colorantes, que se lo preparas en una gelatina, se lo puedes preparar en un smoothie, en una paleta helada. Yo con mi hijo hago un montón de recetas y sabe delicioso. Y tenemos nuestro Defense Kids, que me encanta. Defense Kids es un suplemento que contiene vitaminas, minerales, los más importantes para el sistema inmunológico. Déjenme nada más conecto mi computadora un segundito. Perdón, es que ya me estaba marcando batería baja. Ok, les decía, este suplemento que contiene vitaminas y minerales en un sabor limón. ¿A qué niño no le gusta una limonada? Cuando lanzamos estos suplementos se hicieron varias pruebas sensoriales, porque Carla y yo decíamos, a ver, no queremos andar, nosotros somos mamás, sí somos profesionales, pero también somos mamás y no queríamos estar correteando a nuestros hijos por toda la casa para darle el suplemento. A mí sí me tocó, a mí me daban la famosa emulsión de Scott y es más, nada más la pronuncio y ya me dan ganas de vomitar. O sea, la verdad fue traumático para mí y le agradezco a mis papás que me la dieran, pero qué feo sabía. No sé si ya haya mejorado, pero no, en verdad era el olor, el sabor, la textura, nada. Entonces decíamos, un suplemento que disfruten los niños. Y te voy a decir algo, cuando tú le des un suplemento a tu hijo, dile que es un suplemento, no le engañes con que, mira, son los polvitos mágicos, mira, es un dulcecito. No, no, dile que es un suplemento, dile que le va a hacer bien a su salud y que se lo puede preparar él porque es muy, muy sencillo o ella y de verdad sabe delicioso. ¿Qué contiene? Contiene vitamina C, treonato de magnesio, vitaminas del complejo B, zinc, vitamina D3. Si tú recuerdas lo que mencionaba Carla, lo que mencionó la doctora Marisol y lo que mencioné yo en nutrientes fundamentales para pequeñitos y pequeñitas con neurodivergencias, todos están reunidos en nuestro kit Einstein Completes. Y además, pues, como les digo, como la presentación es segura, lo pueden tomar los más pequeñitos también. Entonces, pues bueno, yo no quiero ya alargar tanto el tiempo, espero que les haya gustado esta información. Me gustaría, por favor, que escriban aquí en el chat las mamás y papás o profesionales de la salud que ya le están dando a sus hijos estos suplementos. Por favor, compartan en el chat los beneficios que han logrado. Y si no los han adquirido, este es el momento. Ahorita les vamos a mencionar, Carlita les va a dar una excelente noticia, pero antes, yo creo que todas las mamás nos encanta escuchar al profesional de la salud, pero la verdad, ¿a poco no te gusta muchísimo que te lo cuente otra mamá? Porque
es ahí donde dices, ¿a ti te funcionó? Nosotras tres tenemos hijos y te estamos hablando desde la parte profesional, pero yo les quiero presentar a una mujer que yo admiro muchísimo, mamá de cuatro que ya viene con su quinta en camino y que tiene una historia extraordinaria que tenemos que escuchar. Así que, Carlita, te dejo para que le des el micrófono a Luli. Yo soy Cintia Calva, nutrióloga materno-infantil. Me encuentran en mis redes sociales como Mis Primeros Bocados y pues estoy para servirles cualquier duda que necesiten. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias, amiga, por la información tan valiosa que nos acabas de dar. Y bueno, efectivamente, seguimos con este super masterclass, pero ahora vamos a pasarles a un super testimonio, a una mamá de la cual nos sentimos muy, 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 muy bendecidas, muy orgullosas de todo lo que ella está haciendo, de lo que hace como mamá. Y bueno. Ella nos va a hablar acerca de lo que le ha funcionado en el tema de sus hábitos, alimentación. Ella como mamá con una hija con diagnóstico de autismo y una también y un hijo con síndrome de Down, les va a dar más información acerca de ello. Ya te vi por aquí. Ahí te voy a, A ver, ya. Lo que no me deja es el video ponerlo. ahí te voy a poner. Listo. Ya, ahora sí. Oigan, pues perdónenme que no estoy maquillada. Apenas alcancé a bañarme, como dijo la Carla, pues tengo 4 niños. La más grande tiene 6, la que sigue tiene 5, el que sigue tiene 3 y la última tiene 2. Y pues bueno, ya 6 meses de embarazo de la quinta. Eh, Mi primera tiene autismo grado 1 por trastorno de comunicación, TDA con hiperactividad. Tiene dispraxia, que es como una falla de conexión neuronal con la motricidad de su cuerpo, y bueno, y mucho trastorno del lenguaje como tal, o sea, no tiene una conversación. Eh, Más o menos como desde los 2 años, 10 meses, la estamos persiguiendo porque es algo que votó. La estamos persiguiendo con neurólogos, con doctores, hemos ido más o menos recorriendo un caminito, pero es un caminito que nosotros decidimos recorrer, no es un camino que nadie nos dijera cómo hacerlo. En el Inter nace mi tercer niño, el de 3 años, él tiene síndrome de Down, y con la doctora de neurodesarrollo me vi obligada a estudiar mucho todos los temas de la alimentación, de la suplementación, en su momento, porque me decía, espérate, espérate, no todo es lo que parece. Entonces me empecé a investigar todo, hasta estudiar el autismo como tal. Y una de las cosas que encontré fue que bueno, más o menos como a los 5 años de ella, Sara, la más chiquita, estaba recién nacida. Entonces me pasó que obviamente pues, con las desveladas de la niña y que se me enferma uno, se me enferma el otro, y dije, ¿sabes qué? Nos habían ofrecido medicarla y yo decía, no, 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 todo menos medicarla. En una noche de diciembre me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Ya, ni modo, vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Le dije, la verdad es que yo ya estoy agotada, todos son unos bebés. Y pues mentalmente, o sea, ella en los estudios me arroja 3 años de edad. Entonces dije, pues tengo una de 3, uno de 3 que tiene mentalmente 2 años y una de 2 en este momento. O sea, ya, era ya. Entonces lo que hicimos fue empezar con un tratamiento que nos dieron los neurólogos pediatras, y entre ellos nos dieron uno que se llama risperidona. Para los que no saben lo que es la risperidona, es un antipsicótico. El antipsicótico lo usan con los niños con autismo para tratar crisis o hiperactividades muy altas. ¿Qué pasa? Los primeros días eran maravillosos, claro, pero a la larga empezó a tener como varias secuelas. ¿Qué pasa con estas secuelas? Empecé a ver depresión en mi hija. Entonces ya no solamente era una niña con autismo, era una niña con autismo, con depresión, con problemas de lenguaje, y cada vez iba más en retroceso independientemente de que tuviera terapias. Hablé con uno de los neurólogos y le digo, oye, quiero retirar la risperidona. Y me dice, tú eres la mamá. Y yo, es que veo más cosas negativas que positivas. O sea, la que me estaba causando conflicto justo era la risperidona. Y me dice, tú eres la mamá. Y yo, pero es que el neurólogo pediatra me dijo que era. Me dijo, tú eres la mamá. Y yo, bueno.
le retiro la risperidona, pero lo hago gradualmente, porque no es algo que vas a retirar de golpe. Cuando yo retiro la risperidona, le empiezo a suplementar con mucho omega, porque yo hasta la fecha no lo había suplementado porque los neurólogos no me hablaban de la suplementación. Empecé a suplementar con glutatión, que es uno de los aminoácidos que yo aprendí entre lo que estudiaba y entre las escuelas en las que tenía ella. La tenía en una escuela con problemas conductuales que además trataban muchos niños con autismo y que entre las mamás hablaban mucho del tema del glutatión. Después le empecé a suplementar con uno que se llama Vitalite, que es hierbitas, pasiflora, valeriana, son puros ingredientes naturales que lo que hacen era bajar su hiperactividad, pero de manera natural. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre el sedante, o sea, la risperidona, y, y la hierbita? Que la niña seguía siendo la misma en cuanto a sus niveles de hiperactividad. ¿Me caminaba del sillón a la escalera? Sí, pero lo que eran todo lo natural no le estaba cambiando su esencia y eso para mí era como muy importante porque 6 años es muy poquito para estar con ese tipo de depresión. Después empecé a ver entre todo lo estudiado el tema de la microbiota, por eso para mí las 3 pláticas de ahorita se me hicieron súper importantes. Obviamente ahorita conozco a las 3 personas, o sea, con Carla me apoyo en la parte psicológica, con Marisol que me ha tocado convivir últimamente, le dije, oye, voy a hacer un cambio de alimentación, o sea, ¿por qué? Porque ya la estoy suplementando, estoy teniendo, o sea, pequeños avances, pero quiero ver si la alimentación me apoya con esto. Y como nos dijo la doctora Marisol, que había problemas de niños con el gluten, que ahorita está como muy vetado y todo, pero dije yo tengo que agotar mis recursos, o sea, voy a agotar hasta mi alimentación en la casa. Entonces, ¿qué hicimos? Quitamos gluten, quitamos caseína, quitamos azúcar, quitamos soya. Yo pensé que iba a ser la cosa más difícil del mundo, y la verdad no fue, o sea, todos empezamos a bajar de peso en esta casa, hay muchísimos sustitutos de todo, obviamente también fui viendo de qué, a ver, pero si yo le voy a dar arroz blanco, ¿qué no el arroz también al pico de azúcar? Y la doctora Marisol, sí, pero si lo dejas reposar y lo enfrías y al día siguiente lo consumes, ya cambia el tipo de almidón. Entonces yo, ok, o sea, hay muchísimas cosas que no sabemos, que no nos informamos, pero tenemos los recursos para saber de ello. Después también está Cintia, que cada vez que me toca verla en presencial, le digo, oye, logré esto, cambié esto, modifiqué, y me van apoyando. Entonces digo, fuimos haciendo una red de apoyo en todos los temas y pegamos un brinco. Y una de las cosas que me dijo la doctora, la gastropediatra, fue, si tú cambias, o sea, su alimentación y quieres revertir un intestino permeable, tardas 6 meses en revertirlo. Y yo dije, pues vale la pena, o sea, vale la pena intentarlo. Pero me dijo, a los 2 meses vas a ver un gran cambio. No me lo dijo 2 veces. A los 2 meses yo estaba grabando un video aquí de mi hija. La niña no dibujaba porque no tenía fuerza. La dispraxia es no tener fuerza en la mano. Tiene terapias, claro que las tiene, pero no dibujaba. O sea, y de repente me dibujó una niña con unos ojitos, con una colita, o sea, todo. La niña que en estudios de autismo A2 me arrojó edad cronológica, madurativa, perdón, de 36 meses. O sea, me estaba arrojando un dibujo de una edad cronológica de 4 años y medio, 5. Entonces el cambio fue muy grande. ¿Qué hice además de toda la suplementación terapéutica? Metí dosis de magnesio, dosis de probióticos, súper importante, y esas siempre las doy en ayunas. Eso a mí siempre me gusta decírselo a las mamás, como que probióticos en la mañana, directamente y en ayunas, para que se vaya directo al intestino, para que les ayude como a sanar esa parte en el teórico caso de que lo tuvieran dañado. Eh, Fuimos modificando muchos hábitos. Yo no les voy a decir que, o sea, yo era de las que llegaba a las piñatas y vayan y cómanse la piñata. Decía yo, eso son mis 5 minutos Milky Way, verlos que se coman la piñata. Bueno, no, ya no. O sea, yo ahorita llego de las piñatas y todos los dulces van para afuera, los regalo. O sea, no sé, ya hay algo diferente. O sea, yo cambié de ahora sí el colorante es dañino, ahora, porque decía yo, ay, no, ¿para qué te vas a satanizar? O sea, vive y deja vivir. No, yo estoy viendo cambios tan grandes en mis hijos, en mi niño con síndrome de Down. Ellos son súper recomendables que no consuman lácteos toda su vida porque inflama su cerebro, como el de todos los demás. Empezó a desarrollar más lenguaje con el cambio de alimentación. El lácteos no tenía, pero sí tenía gluten, sí tenía soya, o sea, muchas cosas que tú dices, qué impactante que haciendo pequeños cambios y suplementaciones puedes revertir muchísimas cosas. O sea, no estamos hablando
de sanar algo, estamos hablando de nutrir lo que no habíamos nutrido. ¿Por qué? Por todo lo que ya nos explicaron anteriormente, que por las tierras, que porque los gramajes de nutrición de los alimentos, que los fertilizantes, o sea, estamos llenos de todo. Entonces, si tenemos la información en nuestras manos, este tipo de capacitaciones para mí es súper importante y así no me tenga que maquillar y pararme a dar un testimonio así con la cara lavada, digo, ni modo, tenemos que compartir lo que nos está funcionando. ¿Por qué? Porque ahorita viene otra bebé al mundo y yo dije, y esta va a venir más sana que nunca. ¿Por qué? Porque es la primera vez que puedo decir que estamos tratando el tema en casa, todos en conjunto. Entonces, yo sí las invito a que intenten el tema de la suplementación. Tiene muy buenos testimonios. Yo estoy viviendo el mío propio. Esta es la mía, con sus gogles. Ella es la de 6 años. Saluda. Hola, hola. ¿Qué estás haciendo? Estoy en mi casa, Cenicienta. Ah, bueno, tus pares de Cenicienta. O sea, hemos logrado avances que para nosotros han sido súper benéficos y yo creo que vale la pena para todos dar ese paso. Y pues bueno, por mi parte es todo lo que a mí me gustaría compartir. No sé, Carla, si quieras algo más. Sí, compártenos la mejoría que tú has visto a raíz de todos estos cambios, a raíz del uso de la neuronutrición. ¿Qué cambios vimos que el otro día lo platicábamos acerca del crecimiento madurativo que tuvo en estos 2 meses, ¿no? Más que nada, o sea, lo que estuvo más presente en nosotros fue el tema del dibujo, porque el dibujo es algo que se puede evaluar psicológicamente. La dueña de las terapias de lenguaje, pues que se encarga también de rehabilitación ocupacional, le mandó el dibujo y le dije, oye, no sabía que ya podía dibujar. Y ella al verlo como que también se sorprendió de que realmente lo hizo tan bien, porque cuando vas a la terapia ocupacional no le das una hoja y le dices raya, la pones a hacer algo en específico, o sea, un trazo de una línea, un trazo de un círculo, un trazo de, o sea, la pones a hacer trazos, pero no la dejas trabajar libremente como tal, ¿no? Entonces a ella también le sorprendió y le dije, o sea, esto es real, le dije, o sea, su avance es de 2 años y medio, no, de 1 año y medio, perdón. Y me dijo, sí, por el número de objetos que incluye, por la manera en la que colorea, por la manera en la que está el trazo, o sea, porque evaluaran todo, hasta si el trazo era fuerte o no era fuerte, o sea, todo se evaluó. Entonces ahí ya en la parte cognitiva ya me estaba pegando ese brinco de 1 año y medio. Y en la parte del lenguaje hemos visto muchas cosas, por ejemplo, yo cuando vengo platicando después de la escuela, venía platicando con la de 5 años, mamá, es que yo ya no quiero estar en jazz. Y yo, a ver, espérame, es que ya lo pagué, le dije, o sea, no seas simple, espérate a que se termine el mes y el siguiente mes te pregunto, si no te gusta, pues ni modo, lo dejamos. Bueno, y yo, perfecto, termino, me callo y ella enseguida de mí, la que en teoría no comprende, me dice, ya no te gusta el lenguaje, ya lo dejamos. Y yo, o sea, entendió perfecto mi conversación con mi hija de 5 años y todavía me la refutó como para usarla a su favor. O sea, ese tipo de cosas no existían. Me la quiero llevar al lenguaje, se va y se esconde, no se escondía. Le digo a mi esposo, ni modo que la regañe, por fin se está escondiendo, o sea, son cosas que ya no hacía. O sea, ella como robotito se iba y se subía al carro. O sea, está eliminando patrones, son muchísimas cosas que yo digo, la verdad es que eh, porque estoy viendo los cambios y como me dijo Marisol, a los 2 meses es el primer cambio fuerte, pero a los 6 meses, aguas. O sea, ahí vas a... Se detuvo. Luli, se te congeló. Y eso le dice, doctor, y yo, no, no te deja el doctor. Y así lo dejamos. Todo ese tipo de cosas son avances. Entonces, todo ha valido la pena, la verdad. Muchas gracias, Luli. Y yo quiero realmente felicitar a Luli, a la mamá Luli, porque esto es un trabajo diario, es demasiado, demasiado trabajo lo que tienes que hacer para lograr cambios significativos, pero ella no lo dudó y no tuvo tampoco excusas, porque muchas veces no tengo tiempo, tengo muchos hijos, tengo mucho trabajo. Ella lo está haciendo posible y yo sé que este testimonio va a ayudar a muchísimas mamás a inspirarlas a que es posible haciendo los cambios integrales es posible y sobre todo que pues vas a ver beneficios, vas a ver cambios. Muchas gracias, Luli, gracias. Y bueno, vamos a continuar, ¿les parece? Hasta aquí me gustaría que pongan en el chat, vamos a abrirlo.
Pónganme en el chat qué les está pareciendo, cómo vamos, si les está gustando. Por aquí ponen, estoy muy emocionada. Sí, muchas gracias. Fabuloso, está increíble, excelente. Muy bien. Eso nos da mucho gusto. Este espacio lo diseñamos para ustedes. Muy bien. Y bueno, yo terminé, yo terminé con esta frase, que si tú tuvieras una herramienta que pudiera ayudar a tener más salud a tus hijos, te estuvimos comentando acerca de lo que es la neuronutrición, que lo hace tan sencillo como por ejemplo nuestro shake, que lo haces, puedes hacer en pancakes, en waffles, nuestros probióticos que saben a mango y que estos son mis niños, que les encanta hacerlo en paletas. Bueno, tiene muchísimas formas de cómo hacerlo, pero yo quiero mostrarles también esto, los testimonios que tenemos, porque todos los días nos llegan testimonios, como ahorita vieron en una mamá, nos llegan testimonios escritos, como ahorita vieron en el chat, lleno de testimonios de mi hijo ya no se enferma, mi hijo ha mejorado el aprendizaje, mi hijo era estreñido, mi hijo duerme mejor. Tenemos testimonios de niños con TDA que están bajando su hiperactividad con la neuronutrición, niños que han subido su sistema de defensa, así que ya no se enferman tan fuertemente, niños con problemas de reflujo, con problemas gástricos, que están teniendo una mejoría, niños con estreñimiento. Y bueno, todos esos testimonios nosotros los publicamos, los subimos, los pueden encontrar también en mis redes sociales como psicóloga Carla Durazo, en las redes sociales de la nutrióloga Cintia Calva, y en las redes sociales de Luli, Mamás en Acción, la pueden encontrar. Ahorita nos va a poner en el chat para que sigan sus cuentas. Y estos son solamente algunos que elegimos porque nos mandan de todo México mamás de todo lo que ha hecho en su bienestar integral, en su sistema digestivo, los probióticos, cómo ayuda a tener menos alergias, cómo ayuda, em, cómo está ayudando a muchísimos niños. Y les voy a presentar el siguiente testimonio también de una mamá que tiene una niña con síndrome de Down. Pues mi hija ya está haciendo por su propio, pues, o sea, sin tanto esfuerzo, sino ella solita. La primera vez que la vi que hizo, pues llegué hasta las lágrimas de la emoción porque ya no la tengo que estar torturando tanto ni manipulando tanto. Y quisiera pues también agradecer a las personas que están involucradas en este caso, los médicos, las psicólogas, las nutriólogas, que todo en conjunto con estos productos son una maravilla. Y muchísimas gracias pues por llegar a nuestras vidas, ¿sabe? Y por ayudarnos y pues de que no estamos solas, ¿verdad? Porque se nos cierra el mundo, porque son muchas complicaciones. Pero poco a poquito Lía está luchando por una calidad de vida mucho mejor y yo también. Muchas gracias y buenas noches. Pues mi Y bueno, les tengo una mega promoción. Esta promoción la solicité solamente a los que estamos ahorita metidos en este Zoom, ¿ok? Va a ser una promoción solamente el día de hoy y mañana, y ya no va a estar disponible. Se las voy a explicar porque es una promoción muy exclusiva. Vas a tener 3 Genius Shake, 3 Smart Biotics y 3 Defense, o sea, 9 productos vas a tener con un costo de 2,800 pesos. Te vas a llevar 3 de cada uno. Entonces, esto te va a ayudar muchísimo a complementar y a tener varios meses la nutrición de tus hijos. Si tú que no sabes de qué estamos hablando, cómo los puedes adquirir, conéctate directamente con la persona que
te pasó este link, te mandó esta invitación para que te ayude a cómo los puedes adquirir y puedan aprovechar todos esta promoción. Les repito, esta promoción es exclusiva para los que están ahorita conectados y es solamente válida para el día 5 y 6 de abril. Si alguien de tu equipo no pudo entrar, alguna mamá, mándale de todas formas la promoción para que se metan de inmediato al back office y puedan adquirirlas. Repito, 3 Genius Shakes, 3 Smart Biotics y 3 Defense, 9 productos por solo 2,800 pesos. Así que pues no nos queda más que aprovechar la promoción. Si tú quieres mejorar la nutrición de tus hijos, complementarlas con toda la información que ya se dio y complementarlas con la neuronutrición, nos llena el orgullo decir que es la primera y la única línea disponible en Latinoamérica que está enfocada en la neuronutrición. Y por eso se están viendo estos testimonios, no porque el producto sea mágico, sino porque creemos que a través de los nutrientes, a través de la nutrición, el organismo puede funcionar como debe de funcionar. Y bueno, esperemos que esto haya sido de su agrado, que les haya gustado. Pónganos aquí en el chat qué les pareció y no se olviden de aprovechar esta promoción. Estén conectados porque vamos a continuar con nuestros jueves enfocados en Einstein Kids, enfocados en darles información valiosa para sus niños y nos estamos viendo. Que pasen un bendecido fin de semana. Muchas gracias por su participación y por estar conectados.